Buenas tardes, vamos a hablarles y explicarles del tema de líquidos y sólidos. Para empezar con líquidos, a continuación les daremos la definición de líquidos. Un líquido es un fluido cuyo volumen es constante y su forma es esférica. Y sus propiedades de líquido son tensión, cohesión, adhesión, capilaridad, densidad, punto de ebullición, punto de fusión, viscosidad, motilidad e incomprensibilidad. Es una fuerza que actúa tangencialmente por unidad de longitud en el borde de una superficie libre de un líquido en equilibrio y que tiende a contraer dicha superficie. Les voy a dar un ejemplo de lo que esto quiere decir. Tenemos aquí un vaso de agua, un papel y una aguja. Al colocar los dos nos vamos a dar cuenta de que son diferentes tipos de material y que al poner la aguja el papel va a ir después de cayendo poco a poco hacia la profundidad del vaso y la aguja es la que va a mantenerse en equilibrio en el líquido y va a mantenerse flotando. Podría ser también con un insecto y este también se queda en la parte de arriba en la superficie y el otro material de igual manera va a caer también, como podemos observar. Es una propiedad de los fluidos que depende de su tensión superficial, la cual a su vez la cohesión de líquidos y que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Bueno, yo le voy a dar sobre un ejemplo de la capilaridad. Cuando el líquido aquí está en movimiento, puede subir y bajar, tiene el mismo volumen en su mismo área. Entonces eso es lo que hace la capilaridad. Las fuerzas intermoleculares se definen como el conjunto de fuerzas atractivas y repulsivas que se producen entre las moléculas, como consecuencia de la polaridad que poseen las moléculas. Bien, el ejemplo de cohesión que yo tengo es, voy a introducir estas monedas y lo que se va a crear es una burbuja en la parte superior. Esto se debe a que las moléculas se atraen. Ahí se va formando lo que es una burbuja en la parte superior, que es la cohesión. Es la propiedad de la materia por lo cual se unen dos superficies de sustancias iguales o diferentes. Cuando entran en contacto y se mantienen juntos por fuerzas intermoleculares. El ejemplo que les voy a dar sobre la adhesión es que aquí les voy a mostrar cómo la crema entra en contacto con mi piel, se adhiere y quedan juntas las fuerzas intermoleculares. Es una magnitud escalar preferida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. Mi ejemplo es cuando el vaso se sumerge, el agua, esto se debe a la presión, el agua no llena el vaso, como si se dan cuenta, por medio de la misma presión. Y para ver cómo funciona, vamos a hacer este experimento, que es el de, vamos a añadir agua en dos vasos. El mismo agua. Como vemos, los dos están al mismo nivel, pero a uno le vamos a añadir sal. Y lo vamos a quitar. Tenemos el agua y el agua con sal. Lo que vamos a hacer,
Vamos a echar una papa en cada uno, al mismo tamaño prácticamente, y vamos a ver qué pasa. Si se dan cuenta, en el vaso con agua la papa no flotó, se quedó ahí abajo, y en el vaso, aunque le añadimos sal, la papa se quedó acá arriba, como pueden ver. Esto se debe a que al añadirle sal, el agua se hizo más densa, ya que le agregamos una cantidad considerable de sal, aumentó la masa, lo que lo hace más espesa, se puede decir, y es lo que hace que flote la papa. Es la temperatura donde la materia cambia del estado líquido al estado gaseoso, es decir, cuando hierve. Dicho en otras palabras, el punto de ebullición de un líquido es cuando el vapor de dicho líquido es igual a la presión del medio que rodea el líquido. En estas condiciones se puede decir que se puede formar vapor en cualquier punto del líquido. Otro dato importante, la temperatura de un cuerpo, de una sustancia, depende mucho de la energía cinética media de las moléculas. A un punto inferior del punto de ebullición, solamente las partículas, o mejor dicho, las moléculas superiores, son las únicas que tienen la manera de romper tensión y poder evaporarse. Vamos a la parte práctica donde explico la teoría que les acabo de comentar. Y entonces aquí observamos lo que mencionaba en un principio. A esto le conocemos como punto de ebullición. Es la temperatura a la cual se encuentra en equilibrio de fase sólido-líquido, es decir, la materia pasa de estado sólido a líquido, o sea, se funde. Cabe destacar que el cambio de fase ocurre a temperatura constante. El punto de fusión es una propiedad intensiva. Yo les voy a dar un ejemplo muy simple. Como aquí tengo hielo, está en estado sólido. Al momento de flotarse o simplemente en dejarse en un lugar así en reposo, ya sea con el sol o simplemente en la temperatura así que es constante, se va derritiendo y ya pasaría a un estado líquido, como podemos observar que ya se pasaría como agua. Esta es la oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales y se manifiesta en líquidos en movimiento. Bueno, mi ejemplo es el siguiente. Voy a colocar dos sustancias, que este es jabón y esta es miel. Voy a inclinar el plato y se ve como ambas bajan y tienen una viscosidad diferente. Aquí también con mi mano se puede observar lo viscoso del jabón. Esto es porque es un tanto pegajoso. Se dice que el flujo es incompresible si la densidad permanece aproximadamente constante a lo largo de todo el flujo. El volumen de todas las porciones del fluido permanece inalterado sobre el curso de su movimiento cuando el flujo o el fluido es incompresible. Como terminé de mostrarles del líquido que contiene este frasco, que sigue en el consumido volumen en el mismo área. Volatilidad es una medida de la tendencia de una sustancia a pasar a vapor. Se ha definido también como una medida de la facilidad con que una sustancia se evapora a una temperatura dada. Miren, este va a ser un ejemplo. Aquí podemos observar que el agua con mucha facilidad tiene una evaporación cuando se está hirviendo. Aquí. Yo les voy a hablar de la ductibilidad. Es una propiedad que representan algunos materiales, los cuales bajo la acción de una fuerza pueden deformarse
sosteniblemente sin romperse. A este tipo de materiales se le denomina dúctiles, como yo aquí tengo, por ejemplo, un alambre en el cual se puede deformar de cualquier manera, pero lo que pasa es que no se rompe ni nada, y le puedo dar yo cualquier forma o estilo que yo quiera, y como es dúctil, no tiene ninguna necesidad de romperse ni deshacerse. Aunque también los materiales dúctiles también pueden llegar a romperse bajo el esfuerzo adecuado. Claro que esta rotura se le produce a grandes deformaciones, como aquí tenemos, mi compañero me está ayudando, que se ve que también es otro material igual dúctil también, pero es mucho más fácil romperse cuando se le agrega una fuerza mayor a la que simplemente es deformando el alambre. La fragilidad es la cualidad que tienen los objetos o materiales de romperse con facilidad, aunque técnicamente la fragilidad se define más propiamente como la capacidad que tiene un material de sufrir algún daño sin tener que usar mucha fuerza, como lo es el caso de este palito de madera. Esta propiedad de la materia presenta en los cuerpos a ser labrados por deformación. Esta permite la obtención de delgadas láminas de material sin que ésta se rompa, término común para que no exista ningún método para cuantificarlas. Bien, el ejemplo que tengo yo sobre maleabilidad es con una cuchara. Esta, al quererla doblar, no se rompe ni sufre cambios, nada, y al mismo tiempo la puedo volver a su forma original. Es una propiedad mecánica de ciertos materiales de sufrir deformaciones reversibles cuando se encuentran sujetos a la acción de fuerzas exteriores y de recuperar la forma original si estas fuerzas exteriores se eliminan. Pues mi ejemplo sería aquí con mi liga. Aquí la liga se estira tanto como uno pues lo desee, sin causar alguna deformación, y pues ya vuelve a su estado. Es la energía total que absorbe un material antes de alcanzar la rotura por acumulación de dislocaciones. Como mi ejemplo, ya sería de una tabla que no va a tener ningún cambio al momento de golpearlo con una fuerza, que sería, no tiene cambios. Que es la resistencia de un cuerpo a ser rayado, cortado o penetrado. Vamos a poner a prueba esa propiedad en este sólido. Es una piedra, como pueden ver. La primera dice que es la resistencia a ser cortado. Como vemos en esta piedra, al intentar cortarla, los daños son muy mínimos. Es muy difícil cortarlo. Entonces cumple con esta propiedad. También intentamos penetrarla y es prácticamente imposible, es muy dura. Ahora vamos a intentar rayarla, y en este proceso es casi inútil hacerle daño, no le pasa nada. Entonces la piedra, el sólido, cumple con esta propiedad. Que son rígidos y no fluyen como los gases y líquidos solo bajo presiones extremas. Aquí podemos tomar, por ejemplo, un gancho. Como vemos, tiene la forma definida. Si lo dejamos quieto, pues nada lo mueve. Pero al aplicarle una presión extrema, vemos que el gancho se dobla fácilmente. Entonces se hace valer la propiedad de forma definida.